a Rosa María Vilaseca Momplet por compartir y generosamente estar con nosotros para enseñarnos y para compartir todos sus conocimientos. Yo voy a hacer una muy breve presentación de ella para no ocupar tiempo y escucharla, que es un placer escucharla siempre. Rosa es doctora en psicología por la Universidad de Barcelona, profesora titular del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Universidad de Barcelona. Tiene muchísimos años de experiencia, tiene muchísimas investigaciones, artículos de libros, ha tenido gran reconocimiento y fue investigadora principal del proyecto Parentalidad y Desarrollo Infantil Normativo y con discapacidad, en el cual se llevó a cabo la validación de la escala Piccolo. Esta va a ser solamente porque si hablo de Rosa tengo un montón y la verdad que queremos escucharla. Así que gracias, te doy la bienvenida nuevamente, Rosa, y bueno, adelante. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a María Laura Odero, por supuesto, y a la Academia por haberme invitado hoy. Nosotros venimos de vacaciones, así que tenemos las pilas absolutamente cargadas y con mucha ilusión de empezar este nuevo curso y, por supuesto, compartir con ustedes pues toda una serie de información que es lo que estamos trabajando. Si me permiten, voy a compartir, a ver si puedo compartir mi pantalla. No sé si lo están viendo, quizás no. Sí, se ve, nada más tienes que habilitarlo exactamente en ese botón. Vamos a esperar a que cargue un poquitito. Ahora, ¿sí? ¿Lo están Ahora sí, viendo ahora? perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues lo que comentaba Laura que he sido investigadora principal de un proyecto anterior en el cual validamos un instrumento que vamos a presentar hoy, un instrumento de observación de la parentalidad. Hablamos de parentalidad positiva, pero ahora mismo estamos trabajando en el proyecto que ven ustedes en pantalla, trabajar con las familias en el marco de la atención temprana, evaluar e intervenir en la parentalidad positiva. Es decir, que ahora estamos en otro proyecto de investigación reconocido por el Ministerio Español, en el que estamos interviniendo con familias que tienen hijos muy pequeños, entre 24 y 36 meses, que tienen discapacidad, concretamente tienen un riesgo de presentar o presentan un trastorno del espectro autista, en el cual pues estamos trabajando a través del biofeedback con diferentes familias en toda España. Es decir, que si una cosa buena ha tenido la pandemia ha sido darnos herramientas, ¿no? Como es el caso de la conexión online, vía Teams, vía Zoom, y conectamos con estas familias. Así que os voy a explicar un poquito cómo lo hacemos y un poco para que pueda generar más que nada un poco de debate. Mi idea es poder presentar el instrumento y cómo usamos este instrumento en intervención con las familias y dejar también unos minutos para que ustedes puedan preguntar o puedan compartir también sus reflexiones o sus ideas o quizás sus experiencias, qué sé yo, ¿no? Que siempre para mí es súper enriquecedor el poder compartir con diferentes profesionales o investigadores o gente quizás más joven que está interesada básicamente en la parentalidad. En primer lugar, yo creo que lo más importante es esta transparencia, es decir, la idea que se nos acudió no solo a nosotros, sino al equipo de Estados Unidos con los cuales estamos trabajando actualmente, es partir de la idea de una base teórica, que esto es fundamental, es decir, da igual qué instrumento uses, da igual cómo lo vas a hacer, pero la parte de decir, ¿por qué se nos ocurrió esto? Porque lo más importante es que nosotros sabemos, y hay una base científica para ello,
que las interacciones que se dan en el día a día, a través de las rutinas diarias, a través de cada día, de 7 días de la semana, de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, estas interacciones de juego, de cambio de pañales, es decir, cualquier situación de interacción parental que se produzca en el marco de este día a día, de estas rutinas, promueve el desarrollo infantil. Esta es la primera idea clave, es decir, sabemos, y esto es así, está absolutamente comprobado, que sean como sean, la calidad, pero también la cantidad, la frecuencia es súper importante, va a optimizar este desarrollo en las diferentes áreas que todos conocemos, el área emocional, el área cognitiva, el área lingüística, el área motriz, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que esto es básico. Si nos creemos que realmente eso es así en población de desarrollo normativo, cuando me refiero a población de desarrollo normativo, me refiero a madres, padres, niños que no presentan o que presentan un desarrollo típico, que no presentan ninguna alteración en su desarrollo, esto es claramente así. Dijéramos que la idea es, si esto es claramente así en una situación de desarrollo típico, ¿podría usarse esta idea para promover el desarrollo en niños que presentan algún tipo de discapacidad o promover el desarrollo en familias que tienen hijos con algún retraso en el desarrollo, quizás un retraso simple del lenguaje, quizás otros trastornos del sueño, quizás otras alteraciones en el desarrollo, o si me apuran, que presentan claramente un trastorno en el desarrollo, ¿no? Una discapacidad, como puede ser un trastorno del espectro autista, una discapacidad intelectual o quizás otros, o incluso una parálisis cerebral, ¿eh? No me quiero extender porque no sé exactamente cuál es la audiencia y a qué nivel hablo, pero sí que pueden ver aquí la transparencia, que incluso podríamos agrupar, y yo creo que esto es muy bueno, agrupar en áreas, ¿no?, el tipo de interacción que establecen madres y padres. Voy a utilizar, para no repetir, madres y padres, o madres, padres, parentalidad, etcétera, refiriéndose a tanto madres como padres. Hablaremos en este punto en algún momento, que es muy interesante también. Pero fíjense que hablábamos, por un lado, de esa... no sé si alguien está levantando la mano, que yo lo estoy viendo aquí, pero no sé si esto lo organizan ustedes. No, me parece que quedó de cuando era a ver si estaban escuchando, ¿puede ser? Vale, o sea, que lo organizáis vosotras, más que nada, que he visto una mano, quédate digo, a tranquila. ver si es que no se me oye, qué sé yo. No, se te oye perfecto y se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues continuamos, lo que os decía, un poco cómo agrupamos, ¿no? En qué aspectos de la interacción madre-padre-hijo podemos fijarnos. La primera, y que se ha dado mucha literatura sobre el tema, es este tema de la calidad del vínculo, ¿no? La parte más emocional, ¿no? Básica, fundamental, siempre en cualquier relación, ¿no?, con estos niños, niñas pequeñitos en crecimiento. Por otro lado está esta parte más de responsividad, sensibilidad, se han dado muchos nombres en la literatura, pero básicamente es esa idea, ¿no?, de ser responsivos hacia la respuesta hacia el niño, hacia la conducta del niño. Por otro lado está ajuste del control, promover la autonomía, la exigencia, los límites, ¿no? Y por otro lado este gran bloque, ¿no?, del habla dirigido al niño, del lenguaje, child directed speech, es decir, todo ese habla, ¿no?, maternal, parental, que influye en el desarrollo del niño. Por tanto, fíjense que para repasar muy rápidamente esta primera parte, que ya les digo es fundamental, esta parte emocional, estos comportamientos de afecto, ¿no?, tienen claramente una correlación con el apego seguro, y claramente con una relación con el desarrollo en general del niño o de la niña. Por otra parte, esta parte de la responsividad, ¿no?, sensibilidad, esta capacidad que tiene el padre, la madre, quizás muchos de ustedes, yo no lo sé,
sean papás o mamás que tengan un bebé en casa o que tengan un niño pequeñito en casa. Esta idea de detectar rápidamente, ¿no? Interpretar cualquier conducta no verbal, cualquier conducta verbal y responder de manera contingente, rápido, al momento, y además responder de una manera ajustada al nivel del niño. Este es un punto súper importante, ¿eh? No es solo, porque fíjense que estamos hablando de aspectos de interacción. Para mí interacción no se refiere, de hecho, esta flecha, no solo el comportamiento parental hacia el niño, sino que es también al revés, ¿no? Y en esto hablaremos sobre todo con los niños con algún retraso, con alguna discapacidad, ¿no? También cómo sea este niño, qué señales nos da, qué conductas tiene, va a afectar evidentemente a la manera de responder del otro, en este caso del papá, de la mamá. Pensemos aquí, hago un apunte, porque me gusta siempre indicarlo. Estamos hablando aquí de papás y mamás, pero, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en muchas cosas, no paramos, pero de la manera, por ejemplo, que tiene el maestro, ¿no? El maestro ajustarse, por ejemplo, a la respuesta de un niño que está en un parvulito, no sé cómo, en una escuela, en una escuelita, no sé cómo le llaman, pero también podemos hablar de eso, ¿no? Podemos hablar de esos maestros, podemos hablar también, hay una investigación muy interesante de los abuelos que cuidan a los niños en edad de desarrollo, ¿no? Y cómo también estas características. Es decir, que en general nos referimos a las conductas del adulto, ¿vale? De la persona, o incluso hay un estudio muy interesante, también hecho con Piccolo, de los hermanos mayores hacia los hermanos pequeños. Muy interesante. Es decir, cómo también un hermano mayor puede realmente, pues, promover, optimizar ese desarrollo usando una serie de estrategias, obviamente de manera espontánea. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos hablando ahora de aspectos, no tampoco de la persona concreta, pero sí que fíjense que esta responsabilidad está relacionada, claramente correlaciona con el apego seguro también, pero sobre todo con el desarrollo del lenguaje, con las funciones ejecutivas, con el desarrollo cognitivo general. Esto es súper importante en nuestras investigaciones que hemos hecho, correlaciones, es decir, aquellos que tienen una responsabilidad o una capacidad, ¿no?, para interpretar y responder adecuadamente, tiene un nivel cognitivo mayor. Estoy hablando a nivel de desarrollo de niños que no presentan ningún problema en su desarrollo, niños de desarrollo normativo, pero también en el nivel de autorregulación de ese niño, todas estas conductas que nos preocupan en niños pequeños de desarrollo normal, esos problemas de conducta cada vez más frecuentes en nuestra infancia, esa capacidad de empatía, la conducta adaptativa fundamental para actuar, ¿no? Y interactuar con los otros niños, en la escuela, con el papá, la mamá, etcétera, hermanos. La tercera dimensión, no sé por qué no se adelanta, no pasa la siguiente diapositiva. Lo siento. Puedes probar con la barra espaciadora en lugar de las flechitas. Ahora, vale. Sí. Vale. El tercer aspecto es esta idea de la promoción de la autonomía, del esfuerzo, súper importante en el desarrollo también. Y fíjense cuántos aspectos del desarrollo infantil promueven, optimizan, y además optimizan y además que tienen una relación directa. Es decir, que un buen nivel de promoción de la autonomía, dijéramos que ayuda a esas funciones ejecutivas tan importantes para empezar la escuela, esta autorregulación. También son niños que tienen niveles más bajos de problemas externalizantes de conducta, etcétera, preparación para la escuela. Esta última dimensión súper importante, la estimulación lingüística, la estimulación cognitiva,
está correlacionada directamente con ese desarrollo cognitivo, lingüístico, obviamente, pero también con el desarrollo socioemocional y con las conductas emergentes de preescritura, prelectura, es decir, fíjense que estoy diciendo algo súper importante, que niños que a partir de 10 meses hasta 47 meses han tenido una gran estimulación lingüística y cognitiva en casa, resulta que 5 años después correlaciona con niños que tienen niveles de lectura y escritura superiores. O sea, fíjense que no solo estamos diciendo que hay una relación a un nivel, dijéramos, temporalmente corto, sino que realmente podemos hablar de efectos a largo plazo, no solo de esta dimensión, sino de todas las demás, lo cual todavía es mucho más importante si hablamos de prevención, si hablamos de atención temprana, etc. Con esta idea en la cabeza, la idea de que realmente la parentalidad promueve el desarrollo, el equipo de Estados Unidos, con lo cual, como os he comentado, pues estamos colaborando desde hace ya muchos años, pensaron en poder tener una escala que pudiera evaluar esta parentalidad y que la pudiera evaluar en dimensiones y que fuera muy buena para poder concretar, que fuera válida y que además después se pudiera usar para intervenir si fuera el caso que se tuviera que intervenir en diferentes contextos o incluso para utilizarlo a nivel de investigación. Fíjense que la palabra se llama Piccolo, viene de estas siglas, Parenting Interactions with Children, Checklist of Observation Linked to Outcomes. Esta es la idea, es decir, que hay una serie de ítems, una serie de comportamientos a observar que realmente está validado científicamente que tiene una correlación directa con el desarrollo del niño, que es que en inglés se llaman estos outcomes, este desarrollo. Les voy a decir que esta escala inicialmente está dirigida a niños de 1 a 3 años, pero que actualmente, en este momento, también estoy participando, estamos validando la escala de Piccolo Baby. ¿Qué quiere decir Piccolo Baby? Que estamos analizando, validando, no sé si te lo había comentado, María Laura, lo que sería el Piccolo para observar bebés. Validar este instrumento en niños de 3 a 10 meses, porque el Piccolo empieza aproximadamente a los 10 meses. ¿Por qué lo usamos? También lo usamos pues, para niños, para población, a veces con discapacidad, que presentan un nivel de desarrollo inferior al año. Puede ser un niño con un gran retraso, con una pluridiscapacidad o con una parálisis cerebral, con otros tipos de trastornos que su nivel de desarrollo está o es inferior al año. Por tanto, estamos validando este instrumento también a poder usar en bebés. Me pasa lo mismo, no sé por qué razón. Ahora. Entonces, nada, cuatro anotaciones para que vean también que esta investigación que se inició pues, por Lori Rockman, Mark Innocenti, Gina Conti y demás en el 2013 fue una investigación realizada. Yo creo que aquí lo importante es que escogieron 2.048 familias, que son muchísimas, de diferentes grupos étnicos, entre esta edad que pueden ver aquí, entre 10 y 47 meses, y les pidieron de que hicieron en situación de laboratorio registros audiovisuales de 10 minutos de interacción. La mayoría eran madres en ese momento, ya les voy a contar que tenemos ahora padres y muchos otros datos, jugando con sus niños, y a los papás, a las mamás les daban como 3 bolsas. Les daban como 3 materiales para que fueran cambiando en esos 10 minutos de interacción. En esas 3 bolsas pues habían juegos más bien simbólicos, otra más bien de juegos manipulativos, puzzles, encajes y demás, y otro más donde habían cuentos, básicamente. Fíjense que identificaron más o menos como unos 800 ítems que realmente estaban relacionadas con el desarrollo, pero lo que se buscaba en ese momento, yo creo que es lo importante del instrumento, es que fuera un instrumento corto, que fuera fácil, que fuera fiable. Es decir, que de todas estas conductas se identificaron
las que tenían una correlación más alta con diferentes aspectos del desarrollo. De ahí se identificaron 29 comportamientos parentales, que son los 29 ítems de Piccolo, del instrumento observacional que vamos a explicar o que estamos usando para evaluar y para intervenir, que tenían pues, un valor predictivo muy alto para el desarrollo infantil, no solo al cabo de 6 meses, 1 año y al cabo de 5 años. O sea que realmente es súper importante. Vamos a decir que son los 29 cosas, yo les digo a mis papás y a mis familias, son las 29 cosas que, o si tienes niños pequeños en casa, 29 cosas que deberíamos poder hacer de manera transversal para promover el desarrollo del niño en general. Después ya veremos que realmente hay ítems concretos que se relacionan con diferentes aspectos. Bueno. No sé por qué, va súper lento. El océano de por medio, Rosa, no pasa nada. Sí, pero es que Ya va a venir. no avanza. No sé. Ay. No sé cómo hacer para avanzar, no sé si... A ver si Jimena te puede dar una mano ahí. Ahora, no sé por qué, parece que esté como lento. Bueno. Permiso, Rosa. Dime. Creo que tal vez si apagas tu cámara, se traba un poquito menos este tema de la compu. Bueno, voy a ver. De momento parece que funciona. Yo creo que es porque me estoy mucho rato en una transparencia, no lo sé, no debería, pero bueno. Okay. Entonces, a partir pues, de Piccolo a nivel de Estados Unidos, nosotros lo que queríamos a nivel de España es poder validar este instrumento a nivel de la población española. Básicamente, yo siempre me gusta que la investigación vaya directamente linkada con la parte de aplicabilidad, de que realmente la gente pueda usar lo que los investigadores estamos investigando. Entonces, adaptamos Piccolo a la población española que tiene, pues, que posiblemente lo hayan visto por María Laura, no lo sé, se puede adquirir fácilmente a través de la editorial. Y es la adaptación básicamente del instrumento en España. Aquí lo importante es que es un instrumento observacional, por tanto es fundamental que las personas que lo vayan a usar tengan capacidad observadora o que realmente sean capaces o tengan conocimiento del desarrollo infantil. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Que no sea la primera vez que simplemente escoger el instrumento, sino que uno tiene que tener pues, diferentes formaciones en observar, en poder detectar, ¿no? Qué es lo que vemos cuando interactuamos madre-niño, qué es lo que podemos identificar. Y realmente poderlo pensar, identificar, ¿no? Aislar respecto a todo lo que podemos ver. Es un instrumento que en esta franja de edad, pero como os he dicho, si hablamos de niños o niñas con retraso en el desarrollo o con alguna discapacidad, podemos ajustarlo, tenemos unos baremos y deberemos pensar si se ajusta o no se ajusta. Dicho de otra manera, podemos tener un niño de 6 años, realmente ahora en Estados Unidos están alargando el instrumento hasta los 7 años y medio, 8, están usándolo en la escuela, en otras investigaciones, pero que realmente hay validaciones más allá del 47 meses, es decir, que se puede usar.
Decimos que nos gustó desde el primer momento y por eso quisimos validarlo, porque es un instrumento breve, porque es un instrumento práctico, fiable y válido. ¿Por qué es breve? Porque básicamente con una observación de 10 minutos de interacción de juego podemos realmente puntuar ese piccolo, podemos puntuar la parentalidad del papá, de la mamá, del maestro, del hermano mayor, de la persona que está interactuando con ese niño. Nosotros en la validación española no usamos esas 3 bolsas porque una de las mejoras de este instrumento es que nosotros, viene también por nuestra historia a nivel de investigación de lo que hemos estado haciendo, nosotros queríamos captar cuál era la interacción en contexto natural. Realmente, no sé si ustedes tienen experiencia en esto, pero yo veo muy diferente, de hecho lo he podido comparar en una investigación muy breve, de observar a la familia en una situación de laboratorio interactuando con mi material que tenía en ese laboratorio, o que los papás te enviaran un vídeo de cuando interactúan en casa, ¿no? Sobre todo es importante ese contexto, hay que valorar qué contexto tienen real, ¿no? Ese papá y esa mamá, sobre todo si después vamos a intervenir, hemos de saber en qué contexto tienen realmente, ¿no? En el laboratorio, además es un material pues que no es suyo, etcétera, ¿no? Tenemos familias en otras partes, por ejemplo en Ecuador, familias que tienen muy poco material y usan otro tipo de material, pues reciclado, papel de periódico, etcétera, pero que realmente eso no anula, es decir, el material no es importante, quiero que me entiendan, pero lo importante es que a pesar del material uno puede interactuar de un modo muy positivo, es decir, que el material no penaliza. Por tanto, nosotros lo que hacemos es pedir una grabación en casa de 10 minutos. Pero también lo pueden usar una grabación en contexto natural en la escuela, como he dicho, o una grabación, evidentemente, en el centro de atención temprana, si no se tiene pues, este vídeo de la situación en casa. Yo lo que digo es que es mucho más fiable, es mucho más ecológico, funcional, el que los padres te puedan mostrar cuál es su nivel de interacción de manera habitual. Pero si no es así, es posible pues conseguir observarlo en una situación de centro o, vamos a decir, entre comillas, más artificial. ¿Por qué es práctico? Porque básicamente no queremos un instrumento que sirva para etiquetar a esa familia. En absoluto, el objetivo de Piccolo, de hecho, está en nuestro manual, no sirve para padres que quieren separarse y en el juzgado decir cuál es el que tiene más puntos, o no sirve para pensar si un padre puede ser un buen padre adoptivo o no lo es, no sirve para etiquetar. Evidentemente vamos a tener una cifra, etcétera, pero pues nosotros queremos que Piccolo sea evaluar para intervenir o para hacer algo con eso que tenemos ahí. Y lo que nosotros queremos es planificar una intervención, planificar un seguimiento con una familia, con un grupo de familias, etcétera. Por otro lado, es fiable, lo cual es absolutamente necesario en cualquier instrumento, es decir, que fácilmente se obtiene un acuerdo entre observadores entrenados y se necesita obviamente un entrenamiento fácil, realmente. Cuando digo fácil, habitualmente nosotros hablamos de que una persona está entrenada cuando realmente ha visto entre 20 y 30 vídeos de 10 minutos y que ha sido capaz de puntuar con puntuaciones fiables a otro observador, etcétera. Es decir, evidentemente no es fiable la primera vez que uno puntúa, ¿no? Porque primero hay que ver qué conocimiento tenemos del desarrollo, etcétera, pero es fácilmente que se encuentra un autoacuerdo rápidamente. También pues, es muy válido porque predice estos índices que os he comentado para cualquier test del desarrollo, el SQ, el baile, cualquier test de desarrollo que permita ver el área de desarrollo general o el área de desarrollo cognitivo, lingüístico, socioemocional, etcétera. Como os comentaba, estos 29 ítems están divididos en 4 dimensiones, en 4 subescalas.
afecto, que tiene únicamente 7 ítems, responsividad, aliento y enseñanza. Voy a poner algún ejemplo de afecto. Por ejemplo, afecto sería la idea de sonreír, hablar con un tono de voz positiva, utilizar expresiones positivas con el niño, etc. Evidentemente aquí no vamos a entrar en eso porque tenemos muy poco tiempo, pero evidentemente hay un manual, hay una tabla donde te indica, ¿no?, durante esos 10 minutos cuál es la capacidad de sonreír o de ese afecto positivo, cómo lo demuestra, etcétera, ¿no? Pero básicamente nos fijamos, aquí hay algunas dimensiones que nos fijamos únicamente en el adulto y hay otras dimensiones que nos fijamos en el niño y en el adulto en función de cómo responde a la conducta infantil. Otra dimensión aparte del afecto y responsabilidad, que también tiene estos 7 ítems, en el sentido, por ejemplo, típico de ser capaz, ¿no?, de responder a las emociones del niño automáticamente o responder a las palabras del niño con una palabra, con una repetición, etc. También tenemos esa dimensión que nosotros en español, en inglés se llama encouragement, nosotros lo hemos traducido por aliento o ánimo, en esta idea de promover la autonomía, de decir, sí, tú puedes, tú eres capaz de hacerlo. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, apoyar al niño para que sea capaz de tomar la iniciativa, animar al niño a que manipule objetos, a que él solo sea capaz de sacar los juguetes de una bolsa, etcétera, etcétera. Por último, tenemos esta dimensión de enseñanza tan importante para, como hemos comentado, para el desarrollo cognitivo y lingüístico, en el que tenemos, por ejemplo, que el adulto pues pone nombres a las cosas cuando interactúa con él, ¿no? Por ejemplo, uy, sí, la vaquita da leche, ¿no? O el gallo hace kikiriki, qué sé yo. O utiliza verbos o es capaz de utilizar adjetivos, etc. Hay toda una serie de ítems, hace preguntas, siempre ajustado al desarrollo del niño. Esto es súper importante, porque yo puedo hacer a un niño una pregunta, un niño pequeño de 24 meses, ¿qué te parece? Que la vaca la ponemos delante, a la parte superior, la parte trasera, una frase enorme con un vocabulario súper excesivo y que entonces el niño realmente no está ajustado al nivel que tiene de desarrollo del niño, de edad del niño, etc. Entonces hay que ver también esa idea. Aquí lo importante que quiero que se queden ustedes es cómo está organizado el instrumento en 4 dimensiones con una serie de ítems. ¿Cómo se puntúa? Cada ítem se puntúa según, esta también es lo fácil, que os decía que es rápido, porque tenemos 3 puntajes, o bien puntuamos en 0, en 1 o en 2. Básicamente 0 no es un instrumento básicamente que, esto quizás no lo he dicho, es súper importante, no hay ningún ítem de Piccolo que diga la mamá no hace tal cosa, el papá no utiliza un vocabulario relevante, el papá no, es decir, solo hay ítems de parentalidad positiva, es decir, aquello que los papás hacen bien, aquello que los papás se sienten cómodos haciendo, aquello que los papás, es lo que nosotros hablamos de fortalezas, es eso que los papás y mamás hacen de manera habitual, sin esfuerzo, sin esforzarse excesivamente. Entonces, aquí cuando hablamos de este 0, simplemente es que no observamos esa conducta, puede ser por la edad del niño, puede ser porque en ese momento, en esos 10 minutos, no aparezca. Como vamos a usar otros vídeos en la intervención, quizás aparezca en otro momento, etc. El 1 significa que es una conducta poco consistente, a veces lo hago, a veces no lo hago. Por ejemplo, es muy importante que sea eso, una conducta consistente, frecuente a lo largo de esos 10 minutos de la interacción. Por ejemplo, el niño vocaliza o el niño dice alguna palabra, a veces la mamá repite, a veces no le hace caso. Esto sería de alguna forma lo que nosotros llamamos una oportunidad perdida. ¿Perdida por qué?
porque es una oportunidad perdida que tiene la mamá para poder responder, para poder ampliar, para poder expandir, en otras palabras, para poder enseñar lenguaje. Entonces, dijéramos que es ese uno que a veces lo hace, a veces no, pero aquí lo importante es que lo hace en alguna ocasión. Es mucho más fácil mostrar a un papá o una mamá algo que hace, aunque lo hace poquito, ya mantenemos la frecuencia, que no lo haga para nada, ¿no? Y un 2 sería este puntaje de que lo hace de manera habitual, con frecuencia, que se observa claramente a lo largo de la interacción que nosotros estamos observando. Recordemos que estamos observando, se puntúa realmente a partir de lo que observamos. Es lo que os comentaba, a veces se puntúa 0 porque el hecho de que tengamos un ítem que dice el papá repite las palabras del niño, si el niño no dice ni una vocalización, ninguna palabra, pondremos un 0 porque realmente ese papá o esa mamá no tiene esa oportunidad. Pero no es ni una penalización, no es un suspenso, no es un punto negativo. Yo creo que aquí el punto de este instrumento, también muy importante, es que los profesionales, etcétera, tenemos que cambiar el chip. Cambiar el chip me refiero a que realmente vamos a observar conducta positiva, que observamos algo negativo, que observamos algo, yo le diría a esta mamá, no hagas eso, acércate más, observamos algo que deberíamos decir, lo vamos a dejar, solo le vamos a enseñar, a mostrar aquello que el papá o la mamá hace bien. Y les aseguro que esa manera de mostrar lo que uno hace bien aumenta sistemáticamente que lo haga más veces, a pesar y además de que crea un vínculo muy importante con ese profesional y un vínculo muy importante con ese niño. Se suman todas las puntuaciones en cada subescala y tenemos también la puntuación total de Piccolo, es decir, tendremos una puntuación en cada una de las dimensiones y una puntuación total. Es importante decir que esas puntuaciones tenemos unos baremos en el que, depende de la edad, podemos decir si a qué nivel de parentalidad pues pueden estar, si lo hace como la mayoría de edad de todos esos niños, ¿no? De la misma edad o teniendo en cuenta el nivel de discapacidad. También es importante que hay unos niveles de acuerdo, es decir, que se considera fiable que haya una diferencia entre observadores igual o inferior a 3 puntos por subescala, y en total una diferencia no puede ser mayor a 5 puntos. Es decir, que si estamos dos observando y estamos puntuando Piccolo y hay una diferencia mayor en total de más de 5 puntos, no es fiable. Es decir, alguno de los dos observadores no lo ha hecho adecuadamente. O si tenemos una discrepancia mayor a 3 puntos por subescala, estaríamos también no utilizando una puntuación correcta. Por tanto, muchas veces es difícil, como os comentaba, a veces entre el 0 y el 2 está claro, ¿no? Y a veces ese 1 podemos pues, discrepar más. Yo lo he visto alguna vez, lo he visto que sonreía solo una vez a lo largo de los 10 minutos, yo lo he visto que sonreía 10, 15 veces, en general 90% de las veces, etc. Por tanto, puede haber una pequeña discrepancia. Pero es importante, yo creo que es importante en el que, sobre todo, si ustedes van a usar el Piccolo en centros para trabajar con estas familias, que no sea una única persona que puntúe, sino que pueda incluso comentarse con sesión de equipo o utilizarlo para formación, para formación del equipo. Como os he comentado, lo más importante no es identificar lo que el padre o la madre no hace bien. No es importante identificar, qué es lo que no hace bien porque yo le voy a decir, ¿no? Justamente ayer estaba hablando con un centro de atención temprana aquí en España, con un equipo de profesionales, es un centro bastante grande, tienen como unos 30 profesionales en el centro, psicomotricistas, psicólogos, pero también hay fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etcétera, y estábamos haciendo todo el equipo
mirando a tal. Y me decían, bueno, es que nosotros lo que queremos, queremos usar el Piccolo porque lo que queremos es, a partir de ahí, damos pautas a las familias de lo que tienen que hacer, ¿no? O damos pautas a las familias de lo que no tienen que hacer. Bueno, un poco la idea de Piccolo no es esa, no es dar pautas, porque la idea es absolutamente contrario. Aquí partimos de un enfoque, ya os lo digo que hoy tenemos poco tiempo, pero tenemos un enfoque que hablamos de un enfoque centrado en la familia, no sé si ustedes lo han oído hablar, han leído sobre esto, pero esa idea de trabajar en colaboración con la familia, esa idea de trabajar en igualdad, esa idea de trabajar en pareja, en equipo, y hay muchas cosas que el profesional piensa que es muy bueno para la familia, pero la familia piensa que para ella no lo es, o para ella no es importante en este momento. Quizás tenga otras prioridades, otros aspectos que nosotros hemos de considerar. Por tanto, lo más importante es poder identificar alguna fortaleza. Todos los padres, absolutamente todos, las madres, todos los maestros, etcétera, incluso con familias que tengan muchísimos problemas a nivel emocional. Hemos utilizado, por ejemplo, Piccolo con mamás con discapacidad intelectual en relación con sus hijos. Absolutamente todas las familias tienen alguna fortaleza. Dicho de otra manera, no hay ninguna familia hasta ahora, ni nosotros, ni el equipo de Estados Unidos, no solo el equipo de Estados Unidos, Piccolo se está usando ahora mismo en muchísimos países. Tenemos una validación del instrumento italiano, turco, holandés, Brasil, es decir, Ecuador, tenemos, hay una adaptación del español. Hay muchísima adaptación en diferentes países que se está usando, por tanto, ya hay mucha publicación sobre el tema. Entonces, en este momento no hay ninguna familia que haya obtenido una puntuación total de Piccolo de 0, es decir, que siempre podemos encontrar alguna fortaleza, algún aspecto de parentalidad positiva. Y esto es súper importante el poderlo identificar, y es todavía más importante el poder mostrarle a ese papá o esa mamá que a lo mejor tiene una expectativa baja del desarrollo de su hijo, o a lo mejor tiene un sentimiento de que no lo está haciendo suficientemente bien, etcétera. Bueno, es importante para ello. Entonces, también es interesante ver, cada familia tiene un perfil distinto, cada familia es diferente. Ver un poco cuál es el perfil de esa familia, en qué, por ejemplo, en qué dimensiones obtiene más fortalezas, por qué tiene ese estilo, etcétera. Lo podremos compartir con ellos, porque te gusta tanto hacer esto, o he visto que siempre respondes muy rápidamente, ¿qué te parece? Es decir, que nosotros vamos a compartir eso que vemos con la familia, pero básicamente es eso. Identificamos las fortalezas. Las fortalezas son claramente los 2 en Piccolo, pero también un 1 puede ser una fortaleza media, es una fortaleza por donde empezar, ¿vale? Es importante también que Piccolo, que tengan ustedes claro, que Piccolo no es lo que os decía, no sirve, no es un instrumento para detectar buenos padres y malos padres, para nada. Es decir, hay diversos estilos de parentalidad y, por tanto, nosotros hemos de tener presente esa mirada amplia, ¿no? Esa mirada amplia de que cualquier papá, cualquier mamá puede promover el desarrollo más, menos, pero puede utilizar parentalidad positiva. Por tanto, nosotros lo que queríamos en España, no sé en su país, pero la idea, dijéramos que los padres participaran en atención temprana, es decir, que se contemplara aquello que hacen, lo que he empezado en el día de hoy. A mí me interesa saber qué es lo que ellos hacen en el día a día, cada día, durante la semana, durante las 24 horas del día, durante el fin de semana, qué cambia, qué no cambia. Y realmente que eso puedan seguir trabajando o puedan seguir fomentando ese desarrollo en casa a pesar de no tener el profesional de atención temprana ahí delante. Es decir, la idea es no trabajar con un experto, sino trabajar con un profesional que te ayude en esa colaboración, entendiendo que yo en mi día a día puedo promover el desarrollo de mi hijo o de mi hija.
Entonces es importante esa idea de trabajar con la familia y trabajar con todos los miembros de la familia, el padre, la madre, el hermano mayor, etc. Por ejemplo, esta imagen que están viendo aquí es una imagen de un vídeo que nos mandan las familias. Ellos escogen el qué jugar con lo que se sienten más cómodos, esto es interesante, y dónde se sienten más cómodos. Hay familias que en general usan el comedor para jugar, hay algunas familias que usan una habitación concreta, hay alguna familia que usa la cocina, pero hay familias que donde están más cómodos es en el momento del baño, el lugar del baño, es decir, cualquier momento que para la familia le parezca importante, esto ya es una información muy válida porque será eso que van a promover y que es donde se sienten más cómodos. Nosotros sí le damos una lista de diferentes materiales que pueden usar, pero esos materiales son los que tienen en casa. A veces hay mucha variabilidad, ¿no? Por ejemplo, pues hay alguna familia que me dice, no tengo ningún cuento en casa, no tengo ningún cuento. Hablo de ejemplos reales. Bueno, pues ¿y qué tenéis? Pues a mí lo que me va mejor son las revistas del supermercado, donde hay los productos, que hay la foto de los plátanos, lo que vale, etcétera. Pues esto es lo que usamos para mirar cuentos. Estupendo. Pues cualquier material sirve, ¿no? Que sobre todo que la familia diga que es lo que tiene a mano, que no tenga que gastarse más dinero o que no se sienta mal por no tener un cuento en casa, porque ha visto que en la guardería pues hay muchos cuentos, pero ellos no tienen. Juegos simbólicos, evidentemente, pero puede utilizarse también diferentes cacharritos que use la mamá en la cocina. Por ejemplo, el otro día veía una mamá, dice, es que he visto este juego que apila diferentes formas, ¿no? De grande a pequeño, pero yo no me puedo permitir, bueno, pues vamos a coger vasos de plástico, tuppers, no sé si ustedes usan esta palabra, lo que es un tupper, donde ponemos la comida cuando nos lo Sí, llevamos. sí, sí. ¿Sí? Vale. Cualquier cosa que puedan, ¿no? Que se puedan utilizar por piezas, cualquier actividad rutinaria, ya te digo, el momento del baño es impresionante la fuerza que tiene, pero el momento de la comida también, etc. Nosotros lo que hacemos realmente es grabar esas sesiones o pedir a papás que graben esas sesiones, pero evidentemente si eres muy experto puedes puntuar directamente. El otro día, pues tú vas en un transporte público y una mamá y un niño interactuando y estás observando, mira, están haciendo el ítem 5 del afecto. Tú puedes puntuar o puedes puntuar directamente. Lo que pasa es que realmente el hecho de grabar te va a permitir después mostrarle a esa familia no todo el vídeo, no todo el vídeo en absoluto de esos 10 minutos, sino simplemente esos minutos del vídeo, o a veces son segundos, a veces son 30 segundos, a veces son un poco más, pero en general no más de 2-3 minutos, cogidos aisladamente. Lo que hacemos es coger esos ítems que vemos durante el largo de los 10 minutos y mostrarle. Cuando empezamos siempre los papás dicen, sí, aquí no lo he hecho bien, o ya me vas a decir que, ay, qué mal me veo, etc. Esto al principio, pero rápidamente cuando decimos, no, no, fíjate aquí, qué bien, cómo me gusta, cómo sonríes cada vez que el niño te mira, le miras automáticamente. Ah, sí, yo hago eso, no me había fijado, no lo había visto, ¿no? Qué potencia tiene realmente poder compartir con los padres aquello que uno hace bien. Sobre todo si son familias con hijos con discapacidad o con alteración, están cansados de que diferentes personas les digan lo que no hacen bien, y eso estamos fomentando padres que se sientan incapaces, que no se sienten empoderados, que no se sienten capacitados. Piccolo lo que hace es capacitar, quizás es una palabra muy importante, no voy a entrar a profundizar ahí, o empoderar, no sé si ustedes lo han oído, ¿no? Este empoderamiento, esta capacitación, ¿no? Importante. Nos gusta poder mostrarles a los padres y también que ellos digan, ¿tú qué ves aquí? Antes de ¿qué te parece? ¿Qué es lo que quiero que te fijes muy bien en Raúl y después en ti, en nada, en esos 30 segundos? ¿Qué ves? ¿Qué veo? Bueno, que
sí, que ha parecido que ha querido coger una pieza y yo se la he acercado. Ostras, pues qué bien. ¿Y a ti qué te parece? Porque es importante esto, etcétera. Es decir, que es importante primero dar la palabra al adulto, que es lo que tú ves, y después nosotros le ayudamos a poderlo identificar mucho mejor. Es importante que ustedes puntúen las 4 dimensiones siempre. En investigación a veces hemos usado Piccolo para puntuar simplemente una dimensión que nos interesa, por ejemplo en alguna investigación con desarrollo del lenguaje, pero realmente es mejor en intervención general usar las 4 dimensiones porque así tienes más probabilidades de ver todas las fortalezas de todos los papás, porque pueden tener una fortaleza en más de una dimensión. Y también yo creo que es una visión, pensar que la parentalidad la hemos dividido en estas 4 dimensiones, pero esto lo digo siempre, cuando un papá y una mamá interactúan con su hijo, lo que hace es la parentalidad actúa de una manera al mismo tiempo, está usando el afecto, está usando la enseñanza, el aliento, es decir, que todos actúan a la vez. Eso nos permite, Piccolo, identificar esas conductas, pero realmente un papá lo hace todo a la vez, por eso es importante. Dijéramos que nos interesa ver esas puntuaciones más altas de ese papá o de mamá a lo largo de todos los 29 ítems, ver cuáles son las fortalezas donde ese papá, porque normalmente esas fortalezas es o coincide con eso de que el papá le parece más importante para promover el desarrollo. Es decir, ¿por qué siempre hace tal cosa ese papá? Porque a él le parece que eso es súper importante. A lo mejor no lo es, pero para él es muy importante. Entonces, eso para él es una fortaleza. Luego hablaremos de por qué, en qué sentido, qué tipo de información le damos a ese papá o esa mamá. Por otro lado, en el campo de niños con discapacidad o de alguna alteración en el desarrollo, como os digo, la parentalidad es un reto, es un desafío. Podemos tener una familia que tenga pues 3 hijos de desarrollo normativo y un hijo con discapacidad. Porque este hijo me está costando tanto, claro, es que tenemos a un niño que tiene menos contacto ocular, que tiene menos capacidad de respuesta, que no mira. Ahora estoy pensando en los niños que tenemos de TEA o de trastorno del espectro autista, que va de un lado a otro, ¿no? Que realmente los vídeos de estos niños son muy divertidos porque salen de la cámara, vuelven, se hacen sus propios vídeos los padres con su móvil o lo graba a veces el papá o el compañero, quien sea. Los niños salen, es decir, qué dificultad, ¿no? En esa parentalidad que parece, entre comillas, aparentemente fácil con un niño de desarrollo típico, realmente para estos papás, para estas mamás, lograr esta buena parentalidad, esa crianza positiva que sabemos que correlaciona con el desarrollo, a veces puede ser un reto, un desafío. Normalmente son por estas características del niño, pero no olvidemos jamás que también pueden ser por características de ese papá o de la mamá. No focalicemos todo en ese niño, en esa niña que presenta esa conducta, vamos a decir, alterada o que presenta este problema. El problema no es ese, también tenemos ese papá o esa mamá que presenta alteraciones a nivel emocional, niveles de estrés altos, niveles de ansiedad, niveles de depresión, esa depresión postparto, a veces tenemos esa depresión, sobre todo estamos hablando de niños muy pequeños, les acaban de dar el diagnóstico, les acaban de decir que algo no funciona, todo y que ellos no lo tenían en mente. Bueno, y cómo eso afecta también a la calidad de vida familiar, a la relación con los otros hijos, a la relación con los otros padres, etcétera. Es decir, que estamos hablando, hemos de tener en cuenta esa idea de la calidad de vida general, ¿no? De qué es lo que hace una familia. Habitualmente existen muchas otras cosas. Por tanto, realmente todas estas cosas, no solo los aspectos del niño, sino los aspectos familiares, pueden intervenir, pueden hacer más difícil una parentalidad. Pero cuidado, tengo también familias que teniendo hijos con discapacidad presentan una parentalidad muy buena, es decir, que presentan unas puntuaciones en Piccolo estupendas. Por tanto, no, aunque en general sabemos que eso afecta,
vamos a quitarnos de esas ideas preconcebidas en la cabeza, ¿no? De que muchas veces dices, estupendo. ¿Qué es lo que hacemos con Piccolo una vez tenemos esa grabación, una vez la hemos puntuado, etcétera? Nosotros intervenimos con Piccolo, de ahí la segunda parte del título de la conferencia de hoy, ¿no? Intervenir o coaching con Piccolo, como me gusta dar. Lo que hacemos es realmente pensar cómo usar el instrumento para promover el desarrollo del niño. Esta es la idea, ¿no? La idea es que, por un lado, nosotros muchas veces cuando empezamos a trabajar, la primera pregunta que les hacemos a los papás es ¿cuántos momentos al día, por ejemplo, interactúas con tu niño de manera que no está la tele puesta, no estás pendiente de la comida o no estás pendiente de hacer mil otras cosas, ¿no? Realmente, ¿cuánto tiempo estás interactuando con tu hijo? Y a veces nos dicen, pues no interactúo, o muy poco, ¿no? O por qué es importante la parentalidad. Claro, la importancia de informar a las familias, esto es lo primero antes de empezar a intervenir, de que ellos son lo más importante, más que el profesional, para fomentar el desarrollo de ese niño. Esto es lo primero por donde hemos de empezar. Informar a las familias de lo importante que es esa interacción. No entraré en detalle, pero a veces estamos una sesión de 1 hora o 2 sesiones diferentes para poder explicar qué es eso de la parentalidad y por qué promueve el desarrollo. Si el padre o la madre lo entiende, se lo cree, es cuando va a decir, uy, esto es importante, entonces lo voy a hacer más, voy a empezar a jugar con él. Aquí hay muchas ideas, a veces la idea de empezar y ver que el niño responde, ver que ha visto, ha podido ver, ha podido observar, ¿no? Esa mejora en el desarrollo, ¿no? No decía nada, ha empezado a vocalizar, etcétera, hace que el papá o la mamá quiera estar más con él, quiera buscar esos momentos, piense qué tipo de juego le gusta más, etcétera. Empiece a pensar no en esa parentalidad óptima. O papás que no habían jugado nunca empiezan a querer estar presentes en esas sesiones, porque para ellos les es positivo ver qué cosas positivas hacen ellos. Por tanto, fijaros que cuando un profesional del tipo que sea da un feedback positivo a ese papá, por un lado, mejoran esas habilidades parentales, la mamá sonríe más, ¡ay, qué bien! ¿Cómo ha sonreído aquí? Fíjate que aquí, cuando ha sonreído tan claramente, fíjate en Raúl, ha sonreído y ha conseguido hacer o coger eso que no hacía nunca. No, eso no lo hacía nunca. Ah, pues entonces si tú le muestras eso, hace que ese papá, esa mamá quiera sonreír de manera habitual, pero por tanto también, por otro lado, el desarrollo del niño mejor. Entonces, importante ahí. Y quiero hacer un énfasis muy importante en esa última parte de la imagen que tienen aquí, en esta información. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es informar, voy a dejarlo ahí, es importante informar al padre por qué es importante eso. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, he observado, yo pongo el vídeo y pongo el minuto 1, del minuto 1 al minuto 1, 30 segundos. 30 segundos, a veces puede ser más, o a veces pueden ser 10 segundos, porque me interesa ver ese momento. He observado de alguna forma que utilizas, le dices chiquitín, bichito, utilizas unas palabras cariñosas, ¿no? No solo tú informas de lo que has visto, sino la segunda parte es súper importante. Y eso es muy importante para vincular o para promover el apego o la vinculación. Yo aquí estoy hablando con estas palabras, pero depende del tipo de familias que tengo. Utilizo palabras que tenía una mamá muy divertida. Rosa, tú no me hables con palabras raras, ¿eh? Tú dime palabras que yo pueda entender. Sí, sí, sí. Entonces, hemos de usar palabras que la familia pueda entender. A lo mejor, pues no vamos a usar apego o podemos usar vinculación. Eso es tan importante para vinculación. O, por ejemplo, te he visto que cada vez que el niño hace
tú le repites, la repetición es súper importante y eso es muy importante para promover las primeras palabras o para que él empiece a vocalizar, ¿no? Ah, sí, vale, pues entonces lo haré más. Las familias están cansadas de que los profesionales les den pautas, pero no les digan por qué es importante. O sea, primero, pautas generales no sirven para nada, cuanto más concretas mejor, y han de ser pautas como muy focales, muy específicas y decirles cada vez, o el hecho de que tú repitas cualquier vocalización de tu hijo ayudará a este desarrollo de las primeras palabras que tanto te preocupan. No he comentado, pero también es importante, nosotros partimos siempre de lo que les preocupa a los padres, ¿no? De lo que los padres necesitan. A lo mejor pues están muy preocupados por ese lenguaje o están muy preocupados para que sea para ese control de esfínteres, etcétera. Estamos partiendo un poco de qué es lo que a ellos les preocupa. Y en el momento de la intervención vinculamos eso con las necesidades de la familia, porque eso incrementa muchísimo más el que los papás realmente puedan hacerlo. De hecho, fíjense que aquí estamos haciendo algo de que lo que queremos es que los padres lo hagan más, pero porque vean que es importante para su hijo y porque se sientan bien haciéndolo. Este es el punto. Por eso nosotros no estamos a favor del modelaje, de decir, fíjate cómo lo hago yo, o deberías hacerlo así, de esta manera, porque hay muchos tipos de repeticiones, por ejemplo, hay muchos tipos de acercamiento al otro, es decir, no hay un único modelo. Enseñar un modelo concreto a un padre o una madre puede hacer que se sienta realmente mal o que volvamos a este modelo de experto, de que baje la capacitación, o yo no soy posible, o yo no soy una buena madre, o toma al niño que tú eres el profesional, ¿no? Me voy a tomar un café y ya lo harás. Entonces, realmente usar Piccolo de esta manera ayuda a que podamos reflexionar juntos, esta es la idea, somos un equipo. ¿Qué ves aquí? ¿Qué te ha parecido? No, sí, pero es que lo hago poco porque es que después fácilmente se distrae, por eso uso una silla o por eso le pongo la mesa de esta manera, de esta otra. Nos interesa realmente conocer el por qué hacen determinadas conductas, los papás, las mamás siempre tienen alguna razón y es interesante poderlo preguntar. También nos ayuda a poder pensar, vale, y a partir de ahí, eso que haces muy bien, ¿cuánto más o en qué otro momento lo podemos hacer más? ¿En qué momento? Entonces es cuando lo unimos con las rutinas familiares, ¿no? En el momento, uy, yo no tengo tiempo, vale, pues, pero tengo ese momento de que le llevo a la escuela y vamos caminando juntos. Bueno, pues a lo mejor es un buen momento. O tengo más hijos y solo tengo tiempo de estar en el parque, en la arena, pues vamos a aprovechar ese momento de la arena, es decir, vamos a pensar algo que a la familia le sea fácil, le sea cómodo, ¿vale? Eso ya os he comentado, esa menor, no tenemos que tener ese énfasis concretamente, ¿no? En el material. Tenemos familias que a veces en los centros de atención temprana es que si no tengo ese pianito que usan en el centro, pues mi niño no podrá hacer tal cosa o tal otra. Pues a lo mejor podemos pensar 1000 formas, ¿no? Rellenar una botella de agua con arroz, 1000 cosas que los padres... Bueno, yo he aprendido mucho realmente de las ideas de los padres, de las ideas que me dan los padres. El otro día tenía una familia que vive en el campo, sabéis esto que les gusta tanto a los niños con TEA, que son las burbujas, ¿no? Soplar y hacer burbujas. Me decía, yo no lo tengo, pero uso estas plantas que no sé si cómo son, que soplas y se van las... bueno, no sé si sabéis de lo que estoy hablando, pero el pensar, ¿no? Otras maneras, otras cosas. Es importante concretar ese feedback a los papás, concretar qué es, para qué es importante, ¿no? ¿Para qué es importante? Por ejemplo, esa idea, le estás ayudando a realizar turnos. ¿Y qué más? Y los turnos son importantes para este tema, para este otro, ¿no? Y vincularlo con sus necesidades. Muchas veces es esta idea de
son ejemplos, ¿no? Pero a veces dices, bueno, pero si yo veo que es una madre muy intrusiva, si yo veo que es una madre muy directiva, yo sé como profesional que esto no debería, no le puedo decir, no, ¿ves cómo esto aquí, esto no lo deberías hacer? No, a veces podemos reformular ese feedback, ¿no? En pensar, ¿no? En cómo le podemos hacer llegar ese feedback que ella pueda pensar que los niños contestan, pero a veces cuando hacemos muchas preguntas, los niños no responden, pero si hacemos preguntas fáciles, a lo mejor ellos pueden responder, ¿no? Es decir, cómo cambiamos ese feedback a un feedback positivo. Eso es la idea, poder implicar los padres en la atención, porque queremos intervención en el contexto natural. El objetivo último de intervenir en la parentalidad es fomentar el desarrollo del niño. Por eso la idea de trabajar con los padres, de los padres hacia el niño. Es decir, trabajamos la parentalidad, pero no trabajamos directamente con el niño. O sea, realmente lo que os puedo decir en esta última investigación que estamos haciendo, hemos trabajado únicamente con seis meses de trabajar durante 15 días, únicamente no veíamos al niño, únicamente veíamos a las madres en sesiones de feedback a partir de los vídeos que iban grabando cada 15 días y una mejora espectacular en el desarrollo del niño. Pero yo no he trabajado directamente con el niño, únicamente he trabajado con ese papá o con esa mamá a través de los 29 ítems del Piccolo, las 29 cosas que les digo, cuelguen eso en la nevera, cuélguenlo en situaciones que puedan ustedes identificar para poder promover el desarrollo del niño. Os decía al principio también importante la frecuencia es importante, muchas veces ese uno significa que lo hacen pero lo hacen poco, quizás hemos de pensar cómo ayudar a esos papás que ya saben hacer algo, de aumentar la frecuencia, poder hacerlo de una manera más contingente o hacerlo ya sin pensar, ¿no? Que les salga de una manera rutinaria. Es verdad que, claro, os decía, la interacción es uno y otro y uno, por tanto, cuando el niño mejora, la mamá se siente más capacitada, la mamá está más tranquila, la mamá disminuye ese estrés y, por tanto, las interacciones mejoran. Realmente no tenemos aquí tiempo para mostrar vídeos de antes y después, de pocas intervenciones, pero realmente el cambio no se ve al cabo de 6 meses, sino se ve después automáticamente de hacer las primeras sesiones de intervención, dejando de lado esas sesiones que os he dicho que trabajo con ellos, que es la parentalidad y por qué es tan importante, pero un cambio importante se ve rápidamente después de la primera sesión. Es muy importante, sobre todo en diferentes culturas, diferentes niveles, preguntar lo que no entendamos, ¿no? ¿Por qué es importante para ti dormir con el niño, hacer colecho? Es decir, todo aquello que pensemos que para nosotros no es habitual, pero poder preguntar, ¿no? Porque para ellos es importante que nos lo cuenten, que nos lo digan, ¿no? Tener en cuenta otros aspectos, como os digo, pues la edad de los padres es importante, desde padres, estoy también con mamás adolescentes que han tenido, que son muy jovencitas, con 16 años, niños que tienen niños, bueno, y también, ¿no? Es muy diferente que ve una mamá adolescente, una mamá mayor, a lo mejor que le ha costado mucho quedarse embarazada, es decir, otras situaciones que afectan lógicamente a la parentalidad. Os he comentado solamente una idea porque quiero dejar un cuarto de hora para preguntas, no me quiero extender más, pero os he comentado el hecho de utilizar ítems de cada dimensión, pero nosotros usamos un ítem de una dimensión, una fortaleza, imaginemos que tengamos una fortaleza en afecto, ese sonreír, pero vemos que no es una madre que a lo mejor no repite, una mamá que no promueve. Entonces, a partir de esa sonrisa, vinculo otros ítems de manera transversal de otras dimensiones. Es decir, esto es un poco más complicado, pero realmente usamos esa idea de realmente nos interesa que esa mamá sonría y repita, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y entonces, pero partir de cuando ella se siente más tranquila, cuando sonríe,
¿no? Y que pueda añadir alguna cosa más. También es interesante en nosotros que hacemos asesoramiento a equipos, supervisión, ¿no? Utilizar Piccolo a veces en equipo para ver, pues a veces, qué dimensiones les parecen más importantes. No sé, los logopedas les gusta mucho la dimensión de enseñanza, las fisioterapeutas, los psicomotricistas les gusta mucho el aliento. Bueno, ¿cómo podemos compaginar eso, no? Porque hemos comentado, ¿no?, que la parentalidad es un todo y, por tanto, bueno, nos ayuda a identificar también aspectos a lo mejor de formación que necesita incrementarse en esos equipos. Queremos trabajar con los padres dentro de la sesión, pero no solo como observadores, ¿no?, sino que realmente puedan estar. Queremos que realmente el terapeuta no interactúe con el niño, sino que realmente el niño interactúe con esos padres. Vale. En fin, no voy a extenderme más porque quiero un poco conocer también sus opiniones, pero yo creo que Piccolo es una herramienta pues muy útil, que les puede ser útil pues para intervenir, para observar, pero por favor no me lo usen para etiquetar o como una herramienta para discernir, ¿no?, o aquellos padres buenos o aquellos malos. Nada más, espero que les haya gustado y tengan realmente, sobre todo, muchas preguntas y muchas ideas que puedan compartir ustedes hoy conmigo. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte. Acá hay manitos con aplausos para vos, así que vamos a ver si pueden acercar preguntas. Le voy a preguntar a Jimena porque yo no veo bien el panel, porque no me abre el chat, a ver si podemos darle voz a las preguntas o a través del chat. Claro que sí. En este momento estoy revisando que hay alguien que se llama María Mayorano. Te voy a habilitar el micrófono. Tampoco no tengo ni idea cuántas personas hay aquí hoy. Me gustaría saberlo. Estuvimos entre Ahora 70 hay y 65. 70. Vaya, yo como solo me veo a mí misma y muchas tal. Bueno, muy bien. Adelante. Dice, no la ha escrito. María, si gustas, puedes habilitar tu micrófono. O también voy a habilitárselo a Alejandra. Bien. Y a Andrea Maireno, que también tiene la manita levantada. Hola a todos, Rosa, muy linda la disertación y bueno, muy interesante lo que nos ha aportado, para mí es una novedad. La pregunta va si el Piccolo se aplica o se administra en un solo momento con esos 10 minutos de duración y si esos son suficientes para evaluar los 29 ítems que están incluidos en la herramienta. Muy bien, muchas gracias porque es una pregunta súper interesante. Son dos partes de pregunta. Te voy a contestar por la última parte. Habitualmente un vídeo de 10 minutos te da para poder evaluar los 29 ítems. Incluso te diré más. Vamos a decir que a veces hablamos entre 5 y 10 minutos. Es decir, que si tenemos un vídeo de 6 minutos también lo podríamos hacer. Pero si dura 10, nos aseguramos que aparezcan más. También es interesante, quizás no lo he comentado, pero yo siempre les digo a las familias que no se queden 10 minutos jugando con la misma actividad. Es decir, que
pueden haber como 2 o 3 actividades a lo largo de esos 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, yo juego con los cochecitos del parking, subo y bajo, pues bueno, ahora pues vamos a hacer otra cosa que le guste al niño, que sé yo, pintar o encajar, porque hay más probabilidad de poderse ver esos 29 ítems. Pero sí, los 10 minutos permiten hacer la puntuación de todo el Piccolo, de los 29 ítems, incluso pues si el vídeo es más menor. Respecto a la pregunta de cuándo, por ejemplo, si ya estamos interviniendo, una cosa es si intervenimos con el Piccolo, o sea, vamos a hacer una intervención en el que vamos a usar Piccolo para intervenir, podemos usar ese Piccolo de pedir grabaciones a la familia porque entendemos que va a ir cambiando cada 2 o 3 semanas, pero si es o en un centro que usamos como una información más, por ejemplo, hablaba yo con un centro de atención temprana, pasamos el baile y después siempre pasamos un Piccolo, ¿vale? Y a lo mejor esta familia no la vemos, pues a lo mejor puedes hacerlo una vez cada 6 meses, es decir, un poco depende de tus necesidades y de lo que vayas a hacer con Piccolo. No sé si te he respondido. Excelente, gracias, Rosa. Marcela Frugone creo que también tiene levantada Hola. la mano. Hola, soy Andrea. Hola, Andrea. Hola, Rosa, ¿cómo te va? Te hablo de Tierra del Fuego, la punta de Argentina. Rosa, varias preguntas, las voy a tratar de hacer cortitas. Un poco acá cuesta que los equipos terapéuticos por ahí incluyan a la familia, ¿no? Entonces, yo pensaba, digo, qué bueno que sería que de comienzo y en el trayecto vayan haciendo las intervenciones, bueno, vayan haciendo Piccolo como en un seguimiento, ¿no? No sé si allá los equipos están predispuestos a esto de la inclusión del enfoque centrado en la familia. Acá creo que todavía cuesta un poco. Esa una. Y otra, vos decís que como que se apoyan y la base son las fortalezas, pero digo, si uno tiene que planificar la intervención, también ver las dificultades, ¿cómo haces para indirectamente ir ayudando a esa familia en que haya más fortalezas? No sé si entendés la pregunta. Digo, bueno, en definitiva yo tengo que ver lo que por ahí podrían mejorar mucho más, habría muchas más fortalezas, y ahí tengo que corregir, por decir una palabra fea, pero modelaje no, corregir no, guiar, orientar. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Bueno, gracias por la pregunta. Te empiezo también por la última, para no olvidarme porque es súper importante. Claro, tú, por ejemplo, dices, bueno, yo veo que esto tiene esta dificultad. Tú puedes preguntar a la familia, oye, y cuando en ese momento, ¿tú qué haces cuando tal cosa? Pues hago esto. ¿Y a ti te funciona? ¿Y en ese momento qué tal te funciona? Bueno, en ese momento no. Vale, pues ¿qué te funciona? Y entonces es cuando tú dices, quizás podrías, o qué te parece, o tal cosa, tal la otra. Bueno, esto sí, ¿sabes? Es como llegar como a sugerir cuando realmente le dices a la familia si eso le funciona o no le funciona. No sé si te he contestado, pero no directamente con yo tengo que solucionar ese tema porque esto es una dificultad de esta mamá. Tú lo sabes que es una dificultad de esta mamá, pero ya llegarás a partir de lo positivo, vete a esa dificultad y di qué pasa en ese momento, cómo te ves, cómo crees que lo podría resolver, o por ejemplo, es que aquí el niño no atiende, ¿y por qué crees tú que no atiende? Bueno, porque a lo mejor ese juguete no le gusta. ¿Qué podría gustarle? Es decir, llegar a veces no es tan directo, ¿no? Realmente a veces estás como 20, 25 minutos, etcétera, ¿vale? Dice aquí no ser directivos, alguien que lo he leído. Sí, sería así, pero no solo no ser directivos, sino llegar a que esa persona crea que realmente es una buena idea eso, o que realmente le va a facilitar, ¿no? O que fomentar para que la familia te haga esa pregunta, pida ayuda o piense que te puede ayudar en un punto concreto. Ese es un punto. Jimena acá me está diciendo que quedan 5 minutos. Yo después habilito preguntas, pero solamente no quiero que se corte esto sin agradecerle
infinitamente a Rosa por todo lo que nos aporta siempre. Agradecerle en nombre de toda la Comisión de Atención Temprana de Aldit, de Marcela Frugone, de Beatriz Cordero, de Sofía Barranco, de Patricia de la Barba, que está en Brasil, Marcela en Ecuador, digamos, somos Sofía en Paraguay, Beatriz en Costa Rica, y porque más allá del instrumento, más allá de la presentación de Piccolo, esto que decía también la compañera de Argentina en Santa Cruz, todavía tenemos mucho para aportar y hacer la transformación, hacer prácticas centradas en la familia, pensar que la intervención en atención temprana en función de la parentalidad nos lleva a predictores a largo plazo sobre el desarrollo del niño, hablamos de la calidad de vida, de la importancia de la familia. Así que 1000 gracias infinitas por ayudarnos a ser parte y aprender más para este proceso de transformación, Rosa. Gracias a todas vosotros y vosotros, y realmente gracias por escucharme, y en fin, estoy a vuestra disposición. Bueno, a ver si nos quedan los minutos para alguna última pregunta. Sí, no se preocupen, no se va a cortar. A ver, ¿quién sigue? Tengo por acá a varias personas con la mano levantada. Vamos a habilitarles el micrófono. A Marcela. Y David Rodríguez. En este momento tienen habilitados sus micrófonos para que puedan generar sus consultas. Entonces se les levantó por dedazo. Más que consulta, como equipo de Aldit, pues primero darte las gracias, María Laura, por estar siempre activa y teniendo este espacio moviéndose. Y creo, Rosa, que estamos en un momento importante en América Latina para entrar en prácticas centradas en la familia de manera seria. La Casa Grande ya ha estado trabajando con el equipo de ustedes, ¿no? Tenemos una muy buena relación con la Utah State University. Y sí, con Lisa y sí, con Eduardo, sí. ¿No? Ajá, sí, con Lisa, con Eduardo, con Marcela Santos. Nosotros teníamos el compromiso del encuentro de Piccolo, entonces quizás podríamos retomar eso, mirar cómo nos encantaría venir. Lo estuvimos hablando con Lori Mark, este último congreso de Waynes que fue en Dublín, y estuvimos hablando de poder hacer otro encuentro internacional de Piccolo en Ecuador. Bueno, ahí estamos. Yo, pongámoslo para que sea una actividad que también la hagamos con la Aldit, ¿verdad? Y que lo podamos esto. Y ojalá pudiésemos, Rosa, ver si podemos llegar todos con una aplicación de Piccolo. O sea, yo ahorita estoy pensando en la posibilidad de que tenga un grupo de estudiantes que pueda aplicar Piccolo. Tengo una población también de profesionales que están trabajando con familias negligentes. Entonces yo estaba pensando, a lo mejor Piccolo me ayuda para trabajar. Entonces, podría ser que este encuentro nos dé algunas pautas para movernos. Seguro. Yo sé que todos somos movidas y llegar con una pequeña aplicación, algo que vaya haciendo ya un recorrido en este camino. Así que esas eran mis palabras, ¿sí? Y muchas gracias al equipo organizador de esto, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Nada nos encantaría más, y realmente, como he dicho, nos está extendiendo no solo en Ecuador, sino en muchas otras partes. Y bueno, acaba de salir publicada la validación italiana de Piccolo, que están trabajando mucho con niños con trastornos del neurodesarrollo, con los que también trabajamos. Sí, ojalá pudiéramos ir haciendo equipo. Sí, Rosa, y después por ahí también que pensar en esto de la escuela, ¿no? En los jardines maternales, en los jardines de infantes. Muy interesante. Me parece que eso puede ser un montón, ¿no? Así que eso nos quedaría como para charlarlo también en otro momento. No sé si hay alguien más. Hay mucho que hacer y que estamos con el interés de hacerlo. ¿Sí? Tal cual. Creo que no hay más consultas de momento.
compañeras. Entonces, creo que ya podemos dar por finalizado este espacio. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, a Rosa y a María Laura, de parte de la Universidad Santa Paula y de la Escuela de Terapia Ocupacional. Siempre es un honor trabajar con la academia y esperamos verlos pronto en nuestros próximos webinars y espacios de aprendizaje. Que tengan un excelente día, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias inmensas. Gracias a todos por participar, ¿eh? Un abrazo muy grande desde España. Hala, Abrazo enorme, qué lindo. Chao. besitos. Besos Chao. a todos, ¿eh? Gracias por todo.